Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar sobre historia. Estamos con historia de quinto año, estamos viendo lo que ha pasado en la década del 50, 60, 70, aquí en la Argentina como también en Latinoamérica y en el mundo. Hoy lo que nos toca hablar es sobre la Alianza para el Progreso, una idea que parte de Estados Unidos en la década del 60, que era se impulsó un plan destinado a América Latina, en el que se ofrecía ayuda tanto económica y social para resolver importantes conflictos que tenía el continente, ¿no? Relacionados con la pobreza, el lento crecimiento industrial. La idea no era altruista. La idea no era que Estados Unidos hacía esto porque era bueno. Lo que estaba convencido Estados Unidos, que en muchos países donde la pobreza era muy grande, ese país tenía una tendencia hacia el comunismo, hacia el socialismo. Y no se olviden que estamos hablando de un momento donde la Guerra Fría era esa pelea entre Rusia y Estados Unidos por implementar una política económica. Estados Unidos el capitalismo, como Rusia el comunismo. Para evitar, y es por lo que lo hace, para evitar que tanto Argentina como los países de Latinoamérica que estaban sumidos un poco en la pobreza, tuvieran una tendencia hacia el comunismo, es que aparece esta alianza para el progreso. Y vuelvo a decir, no es altruista, no lo hace Estados Unidos de bueno que es, sino que buscaba contrarrestar esta influencia del comunismo y reducir el impacto de los grupos revolucionarios que habían aparecido en esos últimos años. Por ejemplo, en 1959 se da la Revolución Cubana o se da la toma del poder por parte de Fidel Castro. Entonces, ese detonante que fue ese golpe de Estado que se da en Cuba a Batista por parte de Fidel Castro, hizo que el presidente Kennedy diera a conocer en 1961 esta Alianza para el Progreso. Entre los objetivos que tenía la Alianza para el Progreso estaba el apoyo a los gobiernos desarrollistas, a los gobiernos que querían crecer, financiando una serie de ítems vitales para la importancia del crecimiento en América Latina. Por ejemplo, se impulsó una reforma agraria para que la agricultura mejorara, era de corto alcance, destinada a mejorar la producción agrícola, se estimuló el libre comercio entre los países americanos, se modernizaron las infraestructuras comerciales e industriales, se crearon nuevos impuestos para crear planes de vivienda, entre otros puntos que lo que querían hacer era incentivar al país que se mueva. Entonces, esta Alianza para el Progreso intentaba generar mejores condiciones de vida para las clases más bajas, a través de la construcción de hospitales, de escuelas, reforma del sistema educativo en distintas regiones, para que la idea del socialismo no tuviera tanta penetración. Ese era el verdadero motivo. Las medidas fueron resistidas por muchos sectores, los más radicales de los países latinoamericanos, que liderados por Cuba obviamente, en las protestas lo que hacían era denunciar que de esa manera Estados Unidos intervenía de forma indirecta en la política y en la economía de los países en desarrollo. Acuérdense que está la idea del libre determinamiento, la libre determinación de los pueblos, que los pueblos pueden determinar sus propias políticas, que otro país no se tiene que meter. Ese era el fundamento de Cuba. La alianza finalizó en 1970 y resultó un fracaso. La mayoría de los aspectos que se intentó abordar no se pudieron dar. Por un lado, esto se debió a la corrupción en la política y en la economía de los países en desarrollo. Es decir, llegaba la plata, pero de la mano de los políticos no pasaba. Entonces, se debió a la corrupción en una gran parte, ya que se lavaba el dinero, como decía, y los intermediarios hacían desaparecer la plata. Por otro lado, la intervención de Estados Unidos continuó siendo mal vista y rechazada por un montón de sectores sociales, lo que motivó un montón de roces en las políticas internacionales. Entonces, de esa manera, ese intento, que vuelvo a decir, no era altruista, pero podría haberle servido a la Argentina y a los países de América Latina, no se pudo dar. Una particularidad de Argentina es el alto grado de corrupción que tienen sus gobiernos. Otro tema para charlar, el fin de la prosperidad. Dado que a principios de los 60 el estado de bienestar, esa ayuda que el Estado le daba a las clases más bajas para que tengan una mejor forma de vida, entró en crisis en todo el mundo. El estado de bienestar, utilizado como modelo económico para un montón de países, entra en crisis
y empieza a haber un montón de sucesos que motivaron que dejara de implementarse en casi todos los países en lo que se había instalado en el mundo en esa época. El estado de bienestar se empieza a dejar de utilizar. En la Argentina se sigue utilizando. Los precios que habían ido subiendo año a año terminaron por dispararse. Crecieron, aumentaron, generando una enorme inflación, algo que hace mucho no había. Entonces, todo esto acompañado por un estancamiento económico, o sea que la economía no crecía. ¿Ok? De lo que es muy difícil de salir de un estancamiento económico. Las empresas dejaron de vender, consecuentemente hubo un freno en la producción industrial. ¿Para qué vamos a producir si no lo vamos a vender? Generando un fenómeno mundial muy complejo. Esto tenía que ver con el mundo, no solo con la Argentina. Antes de eso, los empresarios habían decidido reducir sueldos y reducir personal. Esto genera obviamente desocupación. Y a eso los gremios le responden con huelgas y nuevas protestas por parte de la clase obrera, por supuesto, que en pocos años perdió los beneficios que había obtenido la clase obrera, perdió en pocos años los beneficios que había obtenido luego la Segunda Guerra Mundial y se vio rápidamente empobrecida. Volvió a caer socialmente. Los críticos del estado de bienestar denunciaban que en los países que se implementaron, esto generaba gastos altísimos, que el Estado generaba gastaba mucho dinero, por lo que era necesario reducir al Estado. El Estado es todo. El Estado es la comisaría, el Estado, acuérdense que es el hospital, la escuela, los funcionarios, los ministerios, todo eso es el Estado. Había que reducirlo, según estos economistas, a sus bases mínimas, eliminando puestos de trabajo innecesarios. Paralelamente, la expectativa de vida había aumentado mucho y eso traía como consecuencia, déme un segundito, como consecuencia directa que el Estado tuviera que pagar mucho más en jubilaciones. A ver, está buenísimo que crezca el nivel de vida y que las personas tengamos un final mucho mayor. En vez de la persona morirse de promedio a los 65, hoy el promedio de vida es de 80 años. Por ende, las jubilaciones se pagan mucho más años. Buscarle un lado negativo, no se lo encuentro. Entonces, había que pagar mucho más en jubilaciones, en pensiones y atenciones sanitarias, generando un déficit, o sea que faltaba plata, de grandes proporciones. Con los despidos se alcanzaron altísimos índices de desocupación y un aumento extremo de la pobreza. Todo esto porque se terminó el estado de bienestar. Los trabajadores perdieron el poder adquisitivo, esa cantidad de plata que le alcanzaba para 10 manzanas, ahora le alcanzaba para 5. De un poder adquisitivo bueno que habían tenido hasta ese entonces. Y esto repercutió directamente también en las empresas y las industrias. Que tengan que echar trabajadores o reducir sueldos significa que ellos también iban a perder. Muchas veces, muchas empresas debieron cerrar y la mayor parte de las que dependían del Estado fueron privatizadas. Los sindicatos consecuentemente perdieron el apoyo y la fuerza que habían tenido y que después no pudieron recuperar. O pensar que un sindicato que no puede responder ante una crisis a sus representados y pierde un poco de liderazgo o de apoyo. A partir de este contexto, el estado de bienestar comenzó a ser desmantelado sistemáticamente, dando inicio a un nuevo periodo de la historia donde las medidas serían diferentes. Hacia la década de los 80, el estado de bienestar prácticamente había desaparecido y aparece el neoliberalismo o capitalismo salvaje. Y esto se instala aquí en nuestro país donde había otro sistema económico. Entonces aparece el Estado liberal, neoliberal si quieren, en los 80, que es lo que empiezan a implementar los gobiernos como los de Alfonsín o el de Menem, por ejemplo, que eran de gobiernos declarados liberales. Bien, gente, les voy a dejar una actividad, espero que lo puedan entender. Me escriben ante cualquier duda, saben que no tengo ningún problema y necesito saber si van entendiendo, necesito que haya un ida y vuelta en estas conversaciones virtuales para ver si podemos seguir entendiendo la historia. Recuerden que una de las mayores herramientas que tiene un pueblo para saber qué pasa es entender qué pasó. Les mando un abrazo. Chao.